indiqué, tendremos una importante reunión del Gremio Empresarial Nacional de Transporte Gente, el próximo 18 de mayo en la ciudad de Medellín. Aquí están los datos para quienes quieran asistir, empresas que hagan parte o no hagan parte del sector, y tendremos también la participación de algunos gremios de propietarios a quienes invité porque considero que es muy importante que asistan. Pero a continuación vamos a hacer todo un informe de lo que está pasando en materia de transporte especial, como es ya costumbre, no sin antes agradecer a todos los propietarios, empresas que me han llamado a animarme en esta difícil labor, donde hay tantas críticas, donde hay, digamos, personas que no están de acuerdo, pero precisamente lo que buscamos en el gremio es eso, es precisamente escucharnos y establecer las estrategias de comunicación para poder escucharnos. Qué lástima que el gobierno nacional no acoja estas solicitudes del sector. Como podrán ver a continuación, yo creo que la solución está en manos del ministerio como máximo director de las políticas en materia de transporte, y pues yo creo que este video puede servir para que sepamos qué es lo que necesitamos del gobierno y qué es lo que necesitamos definir. Entonces, como lo primero es escucharnos, la estrategia de comunicación la estamos manejando a través del canal de YouTube de Movilidad al Derecho. Pueden ingresar y ahí ven varias de las alocuciones que hemos sacado sobre la problemática del sector, que como les digo es bastante delicada, y pues la idea es que a través de Movilidad al Derecho pues nos entendamos y podamos establecer qué es lo que necesitamos. Entonces, lo primero que necesita todo sector industrial, y este es un sector también empresarial industrial del Estado, es claridad. Cuando yo sé qué es lo que debo cumplir, cuando yo sé cómo lo debo cumplir, cuando yo sé cuáles son las reglas, pues yo puedo empezar a determinar si me quedo en la actividad, si me voy de la actividad o cómo sigo manejando la actividad. Para nadie es un secreto, lo han visto en videos anteriores y ustedes lo conocen mejor que yo porque lo viven día a día, pues el transporte especial se le salió de las manos al gobierno desde el año 2004, 3 años después de haber expedido el decreto 174. En el decreto 174, para mí, perfecto, decía claramente que las empresas de transporte solamente podían tener la capacidad transportadora que les diera la posibilidad de prestar servicios. Es decir, yo pido capacidad transportadora, es con el fin de prestarle unos servicios a unos colegios, a unos padres de familia, etcétera, transporte escolar, transporte empresarial, transporte turístico, a unos grupos de usuarios. Pero cuando yo pido capacidad transportadora, la empresa tenía que dedicar esa capacidad transportadora a la prestación de esos servicios. Pues efectivamente, esa capacidad transportadora, eso ya lo sabemos, lo hemos dicho muchas veces, fue entregada por las territoriales del Ministerio de Transporte, y ellos tenían la obligación de verificar si efectivamente la capacidad solicitada era para prestar servicios. Pues sabemos que eso se salió de las manos por la misma corrupción del ministerio, por eso le pido al ministerio que no me vea como un enemigo, sino que el ministerio también atienda nuestras súplicas, porque ya no son solicitudes, son súplicas, para que revise también lo que el gobierno hizo con estas personas, porque claro, el negocio era muy interesante, sacaban cupos o capacidades transportadoras, las vendían y después los vehículos, bajo falsas promesas de las empresas y de los concesionarios, quienes vieron en esto un excelente negocio, pues les decían a la gente, venga, vincule mi vehículo que esto le va a dar tanto dinero, el vehículo que esto le va a dar tanto dinero. La gente empezó a comprar carros. En estos días me encontré con un señor jubilado que me decía que en toda su vida profesional, ya jubilado, nunca había tenido tantos problemas ni tantos dolores de cabeza cuando decidió, con la plática de su jubilación, comprar un vehículo de transporte especial. Entonces yo en ningún momento, señor propietario y agremiaciones de propietarios, estoy negando que las empresas hayan cometido un error. Yo creo que lo que les estoy diciendo a ustedes como propietarios es que ustedes tienen que exigirle al ministerio que también asuma su responsabilidad con ustedes y que defina ahorita que ya hay más vehículos que contratos, que ya la gente no puede prestar los servicios, que hay una serie de vehículos por chatarrizar que no tienen ningún tipo de indemnización, mientras que otras modalidades como carga sí la tienen, pues que les defina qué van a hacer con ustedes. No solamente es responsabilidad de las empresas, claro que lo es, pero también es responsabilidad del ministerio. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros le estamos pidiendo al ministerio claridad sobre varias cosas.
pues esos derechos de petición se presentaron ya desde el 4 de abril y el ministerio no las ha contestado. Entiendo que el ministerio tiene una carga administrativa importante, pero es que sin esto no podemos seguir trabajando, porque simplemente son preguntas que si no se obtiene ninguna respuesta, como empresa nosotros no podemos continuar. Entonces lo primero que requerimos, las empresas no pueden continuar, ni ustedes tampoco como propietarios, porque es que en última los más afectados son ustedes. Y de verdad que me duele en el alma lo que está pasando con ustedes propietarios. Entonces, ¿qué necesitamos? Lo primero que necesitamos es que nos definan una cosa muy sencilla. Es como cuando un padre de familia le dice a los hijos, aquí después de las 11 de la noche no se puede llegar. Pues el que cumplió y llegó a las 10:30, un hijo llegó a las 10:30 y el otro llegó a las 12 de la noche. Pues el que llegó a las 10:30, pues que cumplió con las condiciones que el padre le dio, pues me imagino que está cumpliendo y no tiene ningún castigo. Pero quien no pudo radicar los documentos, en este caso, quien llegó después de las 11 de la noche, pues el Ministerio de Transporte tiene que definir qué va a hacer con él. En este caso el padre de familia, porque si no esto se nos vuelve un desorden. Yo nunca estuve de acuerdo con que existieran unos requisitos para poder prestar el servicio de transporte especial, porque es que la única modalidad que le pusieron a presentar requisitos de habilitación fuimos a los pobres especiales. ¿Por qué simplemente no sacaron las condiciones en una norma y dijeron cumplan estas condiciones y vamos a revisar que las cumplan? ¿Por qué nos pusieron a entregar los documentos antes del 25 de febrero? Porque para ellos es más fácil, para el gobierno es más fácil decir simplemente usted no entregó y usted se va de la actividad y no empezar todo un proceso sancionatorio que era el que debía haber ocurrido, el que debía haber pasado, donde le dieran a la empresa toda la oportunidad de apertura, fallos, recursos y demás. Entonces, para el ministerio fue muy fácil, simplemente se inventó una genial manera, para mí totalmente equivocada, de sacar a las empresas que no cumplían. Pero no tuvo en cuenta, o no sé si es que no lo sabe, que el superintendente de Puertos y Transporte viene sancionando a las empresas de manera ilegal por informes de transporte completamente ilegales que no tienen ningún sustento jurídico. Entonces, para una empresa volverse a habilitar cuando la superintendencia está detrás con investigaciones de más de 90, 100, 200 millones de pesos, la más grande que he visto es de 270 millones de pesos, volverse a habilitar cuando estoy embargado por ese valor, para mí es muy difícil como empresa de transporte. Entonces, bueno, ya sabemos que las empresas tenían hasta el 25 de febrero para entregar los documentos. Entonces, como les decía en el cuento, paisa del papá que tiene que tomar una decisión, pues yo espero que el ministerio me diga qué va a pasar con las empresas que no entregaron documentos y que me diga qué va a pasar con los propietarios, que son los que más me preocupan, los propietarios de esas empresas que se quedaron por fuera, porque si la empresa no entregó documentos quiere decir que no va a poder renovar las tarjetas de operación y que tampoco va a poder cumplir con los requisitos mínimos para que esos vehículos sigan operando. Y entonces, mientras tanto, señor padre de familia, si usted es padre de familia, que todos somos padres de familia o conocemos algún niño que es transportado por el transporte escolar, entonces, si la empresa no presentó los documentos al 25 de febrero, quiere decir que todos esos vehículos pues no están amparados bajo ninguna empresa habilitada y por lo tanto entonces esos vehículos no van a poder hacer uso del derecho a obtener la tarjeta de operación, porque además, así muchas empresas hayan presentado documentos de habilitación el 25 de febrero, no están cumpliendo con los requisitos de habilitación, de tarjeta de operación. ¿Por qué? Porque los requisitos de tarjeta de operación son seguridad social, es tener un contrato que efectivamente valide que ese vehículo está en la empresa. Entonces yo no sé si es que no me hago entender, ya fui a hablar con varios medios de comunicación y les dije, ustedes saben la problemática tan delicada que se viene encima para la ciudadanía en general. Si todo el transporte escolar, estamos hablando de cualquier cantidad de empresas que no se habilitaron a nivel nacional, de la cual todavía no tenemos la lista, porque el único ministerio que ya respondió, la única regional que respondió sobre las empresas habilitadas y que presentaron documentación, muchas gracias, doctor Luis Carlos, fue el director de aquí, de Antioquia Chocó. Los demás no han dado respuesta. Entonces, a la fecha, no sabemos si el vehículo en el que está siendo transportado ese menor efectivamente es de una de las empresas a las que que presentaron documentación o que van a ser habilitadas, o de las empresas que efectivamente tienen los requisitos para la expedición de las tarjetas de operación. Entonces, a la empresa la obligan a realizar una actividad, pero el ministerio como que se le olvidó el pequeño detalle, ¿qué voy a hacer con los vehículos que quedan por fuera? Entonces, algunas empresas, no nos digamos mentiras, hablemos con la realidad,
¿Qué han decidido hacer? Pues simplemente, yo tengo 1000 vehículos que ingresé, yo ya no les puedo dar trabajo, porque en muchos casos los ingresé con el único fin de vender la capacidad transportadora, ¿sí o no? Entonces, ¿qué pasa? En ese momento a la empresa le queda más fácil acabar con esa empresa para que esos 1000 vehículos queden sin trabajo, para que queden con su carro parqueado en la casa porque no pueden prestar servicio, o se dediquen a engrosar las filas de la informalidad. Los urbanos se deben preocupar, los intermunicipales se deben preocupar. ¿Qué voy a hacer con esos propietarios? Cuando la empresa lo que hace es, cierro la empresa y monto otra empresa y pido capacidad transportadora con los vehículos que efectivamente puedo darles trabajo. Pero adivinen quién es el que da la viabilidad financiera, ¿cierto? La sustentabilidad financiera, porque ese es el término, para dar capacidad transportadora. Pues es nada más y nada menos que el mismo superintendente de puertos y transporte, quien, bajo una norma completamente equivocada, porque el superintendente no tiene por qué decidir sobre ese tema, pues es el que decide si una empresa tiene o no capacidad transportadora. Entonces, si se suspendió la entrada de capacidades transportadoras, si es tan difícil entrar los vehículos a las empresas que ya quedaron habilitadas, si eso no se amplía, entonces los vehículos que se están quedando sin empresa, ¿para dónde se van a ir? Pues yo eso no lo entiendo. Esas son las primeras preguntas que estamos haciendo. Sin embargo, hay otras preguntas, menos urgentes, pero igual de importantes. Un saludo muy especial a los gremios que están realizando esta actividad por la chatarrización. Yo la verdad no he podido ayudarles en este importante tema porque pues para mí es muy difícil decirles a ustedes, miren chicos, los de la chatarrización, los que al 31 de diciembre del 2017 salieron vehículos 89 anteriores, los que al 31 de diciembre del 2018, fecha pues en la que quedó ya todos los vehículos 1999 anteriores, y los que van a salir ahorita el 31 de diciembre del 2019, modelos 1999 anteriores. Yo les pregunto, ustedes están luchando porque los dejen en la actividad, y yo les pregunto, si una empresa los quiere sacar, simplemente es demostrarle al Ministerio de Transporte que no tiene trabajo para ustedes. Y yo les pregunto, ¿qué empresas tienen trabajo para un vehículo 1999? A ustedes les toca hacer empresa y empezar a competir con esos vehículos viejos, porque de lo contrario ustedes no pueden hacer nada más. Así ustedes se vayan a llorar al Ministerio de Transporte y tengan miles de reuniones con el señor lo único que les va a poder definir es que de pronto no paguen SOAT hasta ahorita, que solamente paguen SOAT hasta el momento de la chatarrización. Pero quedan otras preguntas y respuestas. ¿Cómo les parece que el gobierno nacional o muchas secretarías de tránsito están pensando que el plazo para pasar los vehículos, o sea, ya se venció el plazo, ya esos vehículos ya salieron, pero entonces un momentico, le estamos diciendo al gobierno, mande a recoger esos carros, y el gobierno no lo quiere hacer, ni quiere cancelar las tarjetas de operación, porque sabe que si cancela las tarjetas de operación va a pasar algo similar de lo que pasó en la costa, donde todos esos niños se quemaron en un vehículo que no estaba vinculado a ninguna empresa y que el ministerio no tuvo la capacidad operativa de recoger y de sacar de las calles. Entonces, todos estos vehículos que están por ahí andando sin ningún tipo de control, pues no les cancelan la tarjeta de operación y le están diciendo a las empresas que tan queridos del ministerio, que las empresas vayan y los busquen por todo el país y que los chatarricen y les cancelen la matrícula. Y para que hablemos con la verdad, en paisa, les voy a decir por qué no cancelan la matrícula, porque muchos de esos vehículos que están muy viejos tienen un montón de partes que no son de esos vehículos, entonces tienen otro chasis, tienen otro motor, entonces ellos no se van a ir a la entidad desintegradora a desintegrar un carro porque los cogen, los pillan, de que esos vehículos, muchos de ellos, otros están perfectos, muchos de ellos están con papeles o están con partes que no corresponden. Pues claro, ya después de 30 años, 35 años, pues cómo no. Entonces, le dejan la responsabilidad a las empresas, ya les mandamos las empresas, ya nosotros ya recomendamos a través del gremio a las empresas que le mandaran una carta a los propietarios, pero los propietarios no están haciendo esa chatarrización y por lo tanto esos vehículos andan por la calle sin Dios y sin ley y ya teniendo que estar chatarrizados. Sería muy bueno que ustedes, propietarios de vehículos, hagan la tarea y exijan pues, todo el tema, pero también que nos digan a nosotros como empresa, a nosotros como gremio, qué es lo que tenemos que hacer, porque nosotros no podemos seguir pagándole seguros a unos carros que ya supuestamente debieron haber salido del mercado. Bueno, ese es el problema menos grave, porque ahora nos viene el tema de cambio de servicio de público a particular para vehículos de menos de 9 pasajeros. El plazo máximo
después del análisis correspondiente, ustedes saben, yo sé, que es el 25 de julio del 2018. Algunas secretarías de tránsito están diciendo que es el 14 de marzo del 2018. ¿Saben por qué? Porque la reforma, el decreto 431, dijo que el gobierno reglamentaría las condiciones para el paso de servicio público a particular. Ahorita me equivoqué, no es particular a público, es público a particular. Entonces, como el decreto salió el 14 de marzo del 2018, entonces decía que tenían un año, pero que iba a ser reglamentado. Y esa reglamentación salió por medio de la resolución 2661 del 24 de julio del 2017, entonces es un año y es hasta el 25 de julio del 2018. Yo entiendo perfectamente eso, o sea, eso lo entiende cualquiera. Pues los organismos de tránsito no están permitiendo el cambio de público a particular, que me disculpan, esa medida, ¿por qué la tomó el gobierno? Pues es una medida irresponsable y a la carrera, con el fin de que las personas que ya se habían endeudado en estas camionetas doble cabina o en estos vehículos de menos de 9 pasajeros y no tenían trabajo, como el ministerio se dedicó a dar capacidad transportadora, es como si estuviera entregando cualquier otra cosa, entonces sin contratos o sin verificar los contratos, entonces claro, estas personas pues ya no tienen trabajo y se tienen que pasar a particular para poder más o menos pues mirar a ver qué van a hacer con esos carros. Entonces, ¿qué se le pide claridad al gobierno? Primero, ¿cuál es el plazo máximo? Que por favor nos informe. Yo no creo que eso sea mucho pedir para que la gente pueda seguir haciendo su cambio antes del 25 de julio, que ya está, antes del 24 de julio, que ya está encima. Estamos diciendo que por favor le ordene a los organismos de tránsito, eso es una cartica, yo no sé qué tan demorado sea sacar una cartica en el ministerio, pero necesitamos que el ministerio le oficie a la Secretaría de Tránsito y que le diga que por favor cada que se haga un cambio de público a particular nos informen. Pues ¿para qué? Para las empresas poder cancelar las pólizas, para la empresa saber que ese vehículo ya no pertenece al parque automotor y que le informe por amor a Dios al ministerio, para que el ministerio nos pueda cancelar esa tarjeta de operación, porque si no, esa tarjeta de operación sigue como si estuvieran en manos nuestras y eso nos suma para el tema de capacidad transportadora del 5% que tenemos que cumplir o el 10% en caso de que queramos incluir algún vehículo adicional. También estamos diciendo que por favor nos digan, nos den claridad sobre todo el tema de cambio de servicio. Le agradezco mucho al ministerio lo del cambio de servicio, como pienso que es una medida exagerada, equivocada, pero necesitamos claridad. Asimismo, hay una serie de requisitos de habilitación que no hemos podido que nos aclaren. Algo tan fácil. Hombre, el fondo de reposición, el programa de reposición, claramente dice que va a ser reglamentado por el Ministerio de Transporte, entonces ¿para qué no lo piden en la habilitación? Cosas tan sencillas como esta. ¿Cómo les parece que la norma dice que la empresa debe tener un capital pagado y patrimonio líquido? Entonces, dependiendo de la operación, si son empresas de 50 vehículos, de menos de 50 vehículos, 300 salarios mínimos de capital pagado y patrimonio líquido 180. Y así sucesivamente, como ven en la diapositiva, dependiendo del tamaño de la empresa. Muy bien, si esa es la situación, ¿por qué en algunas regionales están pidiendo, aparte del capital pagado, que debe estar en Cámara de Comercio, están pidiendo porque ahí lo dice, y patrimonio líquido de 180? El patrimonio líquido está dentro del capital pagado. Hemos consultado con todos los contadores del país, todos coinciden en afirmar que son 300 salarios, dependiendo de la cantidad de vehículos, y 180 líquidos. ¿Por qué me están pidiendo 480 salarios de capital pagado, por Dios? Entonces, que por favor me den claridad sobre ese tema, porque muchas empresas les están negando la habilitación por eso. Entonces, unas regionales dicen otra cosa, otras dicen otra, bueno, y ahí estamos. También con todo lo relacionado con la parte de implementación de la parte tecnológica. ¿Por qué se están demorando tanto? Pues porque van a reglamentar el extracto de contrato electrónico. ¿Y saben qué? No lo van a cobrar. O sea, nosotros vamos a tener que pagar cada que expidamos un extracto, un dinero para poder expedir el extracto, porque el extracto va a ir montado en no sé qué plataforma y demás. Bueno, si van a implementar el extracto electrónico, pues ya miraremos qué va a pasar, porque eso me parece completamente absurdo, que nos vayan a cobrar un dinero adicional, aparte de todo lo que nos está pasando, pero porque no nos solucionan el problema de lo que tenemos que tener en materia tecnológica. Por ahí hay unos conceptos que dicen que sí, que tenemos que tener rastreo satelital, pero es que la norma habla de un sistema de monitoreo vehicular con el que interactúe la empresa y el vehículo, botón de pánico y no sé qué otras cosas, y esta es la hora en que las empresas no saben cuál es la inversión que tienen que hacer en la parte tecnológica. Otra cosa que me tiene bastante preocupada es la situación con el transporte escolar.
Entonces, muy queridos pues los secretarios de tránsito mandando a hacer operativos y ni siquiera saben qué es lo que tienen que pedir. Hombre, manden una lista al Ministerio de Transporte, díganos qué es lo que tenemos que cumplir nosotros y qué es lo que nos puede pedir la autoridad. Y así no estamos nosotros de audiencia en audiencia con las infracciones de tránsito y mirando a ver cómo le damos las explicaciones a la superintendencia, que no acepta ningún tipo de explicación, a ver cómo hacemos para librarnos de esas investigaciones millonarias. Bueno, eso es uno de los temas que le estamos pidiendo al Ministerio de Transporte. Si ustedes me dicen a mí que eso que les estoy pidiendo es una cosa muy loca, para nada. Les resumo, les estamos pidiendo que por favor nos den claridad sobre las empresas que no presentaron documentos, que nos den claridad sobre qué pasa con los vehículos vinculados a esas empresas, qué va a pasar con las empresas que no se puedan vincular y con esos propietarios, qué alternativas hay para los propietarios, qué pasa con la chatarrización de los vehículos, eso cómo se maneja, que nos digan por favor cuáles son las condiciones o cuáles son esas diferentes preguntas que les estamos haciendo con respecto al cambio de vehículo público a particular de vehículos de menos de 9 pasajeros, que nos definan el plazo, que les cuenten a las secretarías de tránsito. También les estamos pidiendo que nos den claridad sobre 3 requisitos básicos de lo de la habilitación, lo que tiene que ver con el fondo de reposición, la capacidad financiera y que por supuesto nos definan todas las reglas que tenemos que tener para el transporte escolar. Yo no creo que lo que estamos pidiendo sea mucho, pero esta es la hora en que no tenemos conocimiento. Ahora, por otro lado, viene la parte triste, la parte que ningún ningún medio de comunicación me entiende, porque los medios de comunicación no comprenden cómo el señor superintendente o la superintendente o quien esté a cargo, porque es que no estamos hablando de personas, estamos hablando de cargos, estamos hablando de instituciones, cómo es que no han podido entender que ese señor está sancionando con base en una norma que está derogada, porque cuando hacen un informe de transporte, lo hacen con base en la resolución 10800 del 2003, que recoge las conductas, en 2013, perdón, que recoge las conductas que fueron derogadas por el Consejo de Estado. Aquí en la página hay ya varios videos de por qué esas investigaciones son ilegales. Nosotros ya pusimos una demanda al Consejo de Estado para que por favor revisara la conducta de este señor. Todavía no han resuelto, quién sabe cuándo resolverán. Y mientras tanto, en este momento, la mitad de mis empresas están embargadas. Y la mitad de las empresas mías no, la mitad de las empresas del sector. Entonces, ¿cómo vamos a responder a lo que nos está pidiendo el ministerio? A que tengamos un capital, a que tengamos unos fondos, a que tengamos unas pólizas, a que paguemos la seguridad social de los conductores. Cuando la semana pasada una de mis cooperativas que amo con todo mi corazón, le embargaron los salarios para poderle pagar a los conductores, porque la superintendencia no embarga sino los 15 y los 30 que tan queridos. Es decir, para que la gente quede fregada. Embarga por el doble y cuando uno dice que le devuelvan el dinero, se demoran hasta 3 meses en devolver el dinero. De unas sanciones que, como ya le dije, son completamente ilegales. Pues los medios de comunicación no entienden eso. Los candidatos presidenciales no entienden eso. ¿Cómo es que una entidad puede generar semejante acabose de todas las empresas sin tener en cuenta que no hay norma actual pues, para poder sancionar? Las pretensiones de la demanda están muy claras. Solicitamos como pretensión principal que se declare la nulidad de la resolución 10800, por la cual se genera el formato único de infracciones de transporte, que como les digo recoge las conductas de una norma que ya está derogada, y está derogada por algo muy sencillo, es que en Colombia hay una cosa que se llama principio de legalidad. El artículo 29 de la Constitución dice que si a usted como ciudadano, como persona jurídica, empresa, lo van a sancionar, tiene que existir una ley que te diga, la ley de la República, que te diga por qué te van a sancionar, no un decreto. Eso se cayó porque es un decreto. Pero ¿qué está haciendo el superintendente mientras tanto? Pues algo muy simple. Mientras tanto, están fraguando todo el tema de la ley de sanciones. La ley de sanciones cuyo debate en comisiones mañana, y que donde salga y si nos van a acabar, porque si nos acaban con un decreto derogado, imagínense ahora con un decreto, con una ley vigente. Los esperamos entonces el 18 de mayo en la reunión del gremio. Como les digo, es una entrada completamente libre. Estaremos también con una jornada académica bastante interesante. De verdad me disculpo con las personas a las cuales este tipo de alocuciones las puedan incomodar, pero yo siempre estoy dispuesta a ayudar y a dar claridad. Clarifiquemos qué es lo que va a pasar y de ahí en adelante miramos si seguimos en la actividad o si nos dedicamos a otra cosa. Porque no se les olvide que hay un artículo, que es el artículo 2 de la Constitución, que obliga al gobierno
a promover la prosperidad general. Pero aquí, como siempre, se está promoviendo es la pobreza general. Estamos hablando de más de 30.000 familias que salen del servicio, que quedan con unas deudas bancarias impresionantes, y el sector bancario tampoco se ha pronunciado. Pero ya estamos pidiendo cita con el sector bancario y también ya tenemos una cita con la Organización Internacional del Trabajo para que se pronuncie sobre esta situación que deja mucha gente por fuera. Bueno, muchísimas gracias.